Si queremos entender de verdad a Platón, sus famosas ideas, la teoría de las ideas, el mito de la caverna, todo eso, primero, pero de verdad, hay que entender el mundo que lo forjó. Un mundo caótico, porque su filosofía, vamos, no nació de la nada, no fue una reflexión tranquila en un jardín, fue una respuesta directa a una crisis política y social brutal. Así que venga, vamos a meternos de lleno en esa historia. A ver, esta pregunta. ¿Puede una democracia matar a la sabiduría? Suena fuerte, ¿verdad? Pues es que es el centro de todo, el eje sobre el que gira toda esta historia. Porque para Platón, ojo, esto no era un debate de salón, no era una pregunta teórica, fue una realidad terrible que él vio con sus propios ojos y que literalmente moldeó cada una de sus ideas. Bien, vamos a situarnos. ¿Qué imagen tenemos de la Atenas clásica? Seguramente algo como mármol blanco, filósofos paseando tranquilamente. Pues nada que ver. La Atenas en la que creció Platón era todo lo contrario. Era un auténtico polvorín, una ciudad rota por la guerra, la traición, las luchas de poder. Estaba, vamos, a punto de saltar por los aires. Vale, en el siglo V a.C., el mundo griego era cosa de dos superpotencias que se miraban de reojo. Por un lado teníamos a Atenas, la líder de la Liga de Delos, la Atenas de la democracia, del arte, de la filosofía, y con una flota naval que era la envidia de todos. Y en la otra esquina, Esparta, la cabeza de la Liga del Peloponeso, una sociedad totalmente militarizada, oligárquica y con un ejército de tierra que metía miedo. Eran como el agua y el aceite. La tensión, bueno, se podía cortar con un cuchillo. Y claro, esa tensión tenía que estallar. Y estalló, con la famosa Guerra del Peloponeso. Y fíjense, Platón nace justo cuando empieza todo este lío. O sea que se pasó casi 30 años, toda su juventud, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Vivió en primera persona la derrota, la humillación de su ciudad. Vio cómo quitaban la democracia y cómo Esparta imponía un gobierno de terror, el de los 30 tiranos. Y aunque la democracia volvió al cabo de un año, ya nada era igual. La edad de oro de Atenas se había acabado. La ciudad estaba hecha añicos. Y en medio de todo este caos tenemos a nuestro protagonista, un joven aristócrata, Platón, que por cierto, su nombre real era Aristócles. Platón era un apodo por lo ancho de sus hombros. Bueno, pues este chico venía de una de las familias más importantes de Atenas. Lo tenía todo, en teoría, para hacer carrera en política. Su camino parecía trazado. Pero un encuentro, una persona, iba a poner su mundo patas arriba. Y aquí llegamos al momento clave, al trauma que no solo definió a Platón, sino que cambió para siempre la historia del pensamiento. Imaginen la escena. Platón, 20 años, un chaval de buena familia con un futuro brillante, y de repente se cruza con Sócrates, un tipo que iba por la calle, sin un duro, pero que cuestionaba todo y a todos. Ese encuentro fue un antes y un después. Para Platón, Sócrates no fue solo un maestro, fue la encarnación de la sabiduría y la honestidad. Es que el método de Sócrates era una locura para la época. Él no iba dando lecciones magistrales, no escribió ni una línea. Su movida era el diálogo, parar a la gente por la calle y empezar a hacerles preguntas hasta que se daban cuenta de que, en realidad, no sabían tanto como creían. Era la búsqueda de la verdad a través de la conversación. Y claro, esto chocaba de frente con lo que se llevaba en política, que era el rollo de los sofistas, gente que te enseñaba a hablar muy bien para convencer a los demás, tuvieras o no razón. La verdad daba igual, lo importante era ganar la discusión. Y aquí viene el mazazo, la puntilla final. Cae la tiranía, vuelve la democracia. ¿Y qué hace esta nueva democracia? Juzgar a Sócrates. Le acusan de corromper a los jóvenes, de no creer en los dioses. Absurdo. Y lo condenan a muerte. Para Platón esto fue un shock total. El sistema que se suponía que traía la justicia acababa de asesinar, a su juicio, al hombre más justo y sabio de toda Atenas. Inconcebible. Claro, después de eso, ¿qué haces? Platón quedó destrozado. Y no solo eso, también tuvo miedo por su propia vida, al ser discípulo de Sócrates. Le dio un asco tremendo la política de Atenas, así que rompió con todo. Abandonó la idea de ser político y se fue. Se embarcó en un viaje larguísimo, pero ojo, no de placer. Iba buscando respuestas, una solución a todo ese desastre. Y fue un viaje de más de 10 años, ¿eh? Primero huyó a Mégara, luego se movió por Egipto, por Cirene, pero el punto de inflexión fue el sur de Italia. Allí se encontró con los pitagóricos, y aquello le voló la cabeza. Eran comunidades de pensadores que vivían juntos, dedicados a las matemáticas, buscando el orden del universo en los números. Y ahí es donde a Platón se le enciende la bombilla, la idea de que el conocimiento, la razón, podía ser la base para construir una sociedad justa. Con esas nuevas ideas en la cabeza, intentó ponerlas en práctica.
Se fue a Sicilia, a ver si podía convertir en un buen gobernante al tirano de allí, un tal Dionisio I. Quería ser su consejero filosófico. ¿El resultado? Un desastre, un fracaso estrepitoso. Al tirano no le gustó nada que le dijeran lo que tenía que hacer. Se hartó de él y lo vendió como esclavo, así, tal cual. Por suerte, un amigo lo encontró y pagó su rescate. Pero la lección fue durísima. Intentar cambiar el sistema desde dentro, aconsejando a un tirano, era una idea terrible, peligrosa y, sobre todo, inútil. Así que después de ese fiasco, Platón vuelve a Atenas, pero con una mentalidad completamente diferente. Vale, el plan A, que era cambiar la política desde dentro, no funciona. Pues vamos al plan B. Y el plan B era mucho más ambicioso. Si no se puede reformar a los políticos actuales, vamos a crear un sitio donde formar a los futuros líderes, donde se pueda diseñar desde cero el plano de una sociedad perfecta. Y ese plan B se materializa en el año 387 a.C., más o menos, cuando funda la Academia. Se suele decir que fue la primera universidad de la historia, y no es ninguna tontería, pero no era una escuela normal, era un centro de investigación de altísimo nivel. Allí se estudiaba filosofía, sí, pero también matemáticas, astronomía, todo con un objetivo muy claro en mente. Y ese objetivo era responder a la pregunta que le obsesionaba: ¿cómo narices se construye un Estado que sea de verdad justo? Esa era la misión de la Academia. Y para responderla, sabía que tenía que librar una batalla de ideas contra la forma de pensar que, según él, había envenenado a Atenas. Como hemos visto antes, Platón creía que el gran veneno de la política era el relativismo de los sofistas. La idea de que la verdad no existe, de que todo es una simple opinión, y si todo es opinión, ¿qué pasa en política? Pues que el objetivo ya no es buscar lo que es justo o bueno para todos. El objetivo es ganar, persuadir, manipular si hace falta y hacerse con el poder. Pues bien, Platón se plantó frente a todo eso y dijo: no, la verdad existe, la justicia existe. Son conceptos reales, universales, y podemos llegar a ellos usando la razón. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, a la conclusión de todo su viaje vital e intelectual. Es un razonamiento muy simple pero demoledor. A ver, si existen verdades universales sobre lo que es bueno y justo, entonces, para gobernar bien, hay que conocer esas verdades, ¿no? Y no todo el mundo está preparado para eso. Solo quienes han dedicado su vida a esa búsqueda, es decir, los filósofos, son los que de verdad están capacitados para gobernar. Esta es la solución radical de Platón. Para él, la lección de la muerte de Sócrates era evidente. El conocimiento de unos pocos expertos es superior a la opinión de la mayoría. Perfecto. Pues el resto de su vida Platón lo dedicó a pulir este proyecto gigantesco y a dejarlo por escrito de una manera muy especial, que seguía la estela de su maestro. Claro, como su maestro Sócrates creía en el diálogo, Platón escribió sus obras como diálogos. Y lo interesante de ver su obra así, por etapas, es que vemos una evolución clarísima. Es un viaje intelectual en sí mismo. Empieza de joven, casi obsesionado con defender la memoria de Sócrates, luego en su madurez es cuando construye sus grandes teorías, como en la República, y lo que me parece fascinante es que al final de su vida, en su vejez, el tío es capaz de mirar su propia obra y decir: oye, quizás en esto me equivoqué. Se autocritica y revisa sus ideas. Una pasada. O sea que, para resumir, todo, absolutamente todo el sistema filosófico de Platón, que es complejísimo, la teoría de las ideas, el alma, la política, todo eso es, en el fondo, una respuesta apasionada al caos que le tocó vivir, un intento casi desesperado de crear un antídoto, una vacuna contra la tiranía, contra la demagogia, un plan para construir una ciudad gobernada por la verdad y no por el poder. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, que es increíblemente actual. Porque la solución de Platón al desastre de la democracia ateniense fue básicamente decir que gobiernen los que saben, un gobierno de expertos, de filósofos reyes. Y la pregunta que nos deja en el aire ¿es esa una idea elitista y peligrosa? ¿O es una verdad incómoda que no queremos aceptar? Su legado, después de más de 2000 años, sigue obligándonos a enfrentarnos a esa misma cuestión.